Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Buenas, Jesús, Pablo Humphrey, Negramaru, Dragón Rojo, Alabay, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con un nuevo episodio del Informativo Colchonero, episodio número 35, bastante cargado de noticias. La verdad es que se nota que es parón de selecciones porque han surgido noticias, sobre todo en tema de fichajes para el Atlético de Madrid. Parece casi un mercado de fichajes que un Informativo Colchonero. Vamos a hablar de la noticia del día de ayer de Ángel Correa y su posible salida a México, a Tigres. Parece de fuentes bastante fiables que puede darse perfectamente. También vamos a repasar la información que dieron en Radio Marca, en la pizarra de Quintana, sobre Alex Baena. Daban incluso casi por hecho su fichaje por el Atlético de Madrid y otros nombres que se le han relacionado al Atlético, como por ejemplo Bentancur, de Mateo Moreto, información que comenta que ya ha habido contactos. Hemos metido también a Gyökeres en este vídeo porque está hablando bastante de él, desde que creo que lo nombró Rubén Uría y al final, hoy, ha hablado Florian Plettenger, un periodista alemán bastante fiable, y ha dado una cifra bastante interesante sobre el tema del precio, que yo creo que no alejaría mucho al Atlético de Madrid, pero bueno, esto ya casi es más especulación. Sobre Enzo Fernández y esas imágenes con Jiménez y lo que se vuelve a hablar de él en el desmarque, y otros nombres que interesan como Joan García, Álvaro Carreras y otros muchos temas que vamos a hablar, no solo de fichajes. Va a ser un informativo bastante completo este que tenemos, este episodio 35. Así es, va a haber cosas también de actualidad, los entrenamientos, la vuelta de Coque, el tema de la cuota que ha salido, y es cierto que va a ser también un episodio un poco centrado en esos nombres, en esos rumores, como comenta Dani, propio del parón de selecciones, pero también hay que tenerlo claro, que el Atleti todavía se sigue jugando mucho. Ya te digo que la prioridad y la cabeza del Cholo está puesta en lo que viene ahora por delante y no en el mercado de fichajes de la próxima temporada, porque sigue ahí, está a la vuelta de la esquina esa semifinal frente al Fútbol Club Barcelona, así que vamos a por un episodio que, como el anterior, parece que va a ser muy completo. Pues vamos ya con el episodio del informativo colchonero. Como dices, coincido bastante. Para mí incluso hay quizás demasiadas noticias en cuanto a fichajes, rumores para la próxima temporada, porque el Atleti todavía se está jugando esa semifinal de Copa y, oye, sigue vivo en Liga, aunque complicado, pero sigue vivo en Liga. Vamos a empezar por la noticia, creo, más importante que se dio en el día de ayer, y es la posible salida de Ángel Correa. Siempre estamos hablando de la salida de Ángel Correa, de que pueden ser sus últimos meses en el Atlético de Madrid, pero esta vez quizás puede ir en serio porque las fuentes que han hablado de esto son muy fiables. Y es que primero fue en exclusiva César Luis Merlo, periodista argentino, que ya digo que es bastante fiable, quien hablaba de Tigres como su posible próximo destino. Comentaba incluso que Correa y Tigres ya han negociado y, bueno, de hecho tenían negociaciones bastante avanzadas. El Atleti, de hecho, está dispuesto a venderlo, no por un valor muy elevado, ya que termina contrato en 2026 y ya se ha hablado siempre que el respeto mutuo entre Correa y el Atlético de Madrid está ahí y que no se va a imposibilitar una salida de Ángel Correa si él quiere marcharse. Correa, de hecho, ya ha dado luz verde a este movimiento y se estaría negociando los términos de su contrato próximo con Tigres. Ya digo, esto es de César Luis Merlo, una fuente bastante fiable. Mateo Moreto, de hecho, después de esta exclusiva de César Luis Merlo, recogía su información del 8 de marzo y decía que las posibilidades de que Correa renueve con el Atleti son casi nulas, así que dejaba caer que estamos viendo los últimos meses de Correa en el Atlético de Madrid. Y por su parte, también desde Argentina, Gastón Edul confirmaba esta información, decía que Correa sí que puede salir del Atlético de Madrid del próximo mercado de verano. Es verdad que Tigres ya ha avanzado por él, pero también sigue la opción de Turquía. Las opciones de Galatasaray y Fenerbahce siguen vivas. El Atleti, como decía el César Luis Merlo, está dispuesto a negociar, y es que la clave también está aquí en el Mundial de 2026. Parece que Correa quiere jugar bastante más de lo que está jugando últimamente, de cara ya al próximo Mundial y ser una pieza importante para Argentina. Claro, el tema de Correa este año que, bueno, ha seguido con ese rol importante, de hecho muy importante, porque ¿cuántos puntos ha vuelto a dar Correa esta temporada? Ya sabemos, Correa cuando es titular no acaba de rendir, pero desde el banquillo lo decimos siempre, Correa es una auténtica bendición y ha sido eso, una maravilla para Simeone todos estos años. Y cada verano, cada año suena esa posibilidad. Se irá Correa, estuvo muy cerca de irse al Milán, aquel doble movimiento, se iba Correa, venía Rodrigo, menos mal que no se dio, porque al año siguiente Correa nos dio una liga y luego Rodrigo, ya os lo hemos dicho muchas veces, a mí es un jugador que nunca me ha gustado, pero sobre todo en estos últimos años ha sonado esa posibilidad que si Turquía el año pasado en invierno con Ali Dihad, que estuvo realmente cerca y él mismo lo confirmó. Correa salió a hablar en declaraciones y dijo que sí, efectivamente estuvo cerca de fichar por el conjunto de Arabia Saudí, pero finalmente no se dio por distintas circunstancias, por el cupo de extranjeros y que luego Al Ittihad no llegaba a lo que pedía el Atlético de Madrid y cada verano era ¿qué va a pasar
con Correa y este puede ser el definitivo. Está también esa circunstancia de que acaba contrato en 2026, si no se iría gratis, aunque no creo que el Atlético de Madrid vaya a sacar una gran cantidad por Correa. Y cosas que no me gustan de esto, que salga ahora este tipo de noticias, porque lo dicho, que sí, ya se está pensando mucho la próxima temporada, pero que el Atlético de Madrid está jugándose nada más y nada menos que una final de la Copa del Rey, que haya esas negociaciones en marcha. También hablaremos luego lo de Griezmann, que se le ha relacionado con Los Ángeles y que estuvimos hablando de ello el otro día, pero que se va a ampliar en este propio episodio, y que luego Correa es una pieza que para mí es muy importante. Hay mucha gente que no le gusta Correa, pero ya no es por todos los años que lleva, por el cariño que tenemos a Correa, sino porque va a ser una pieza complicada y difícil de sustituir, porque estás hablando de que tienes que fichar a un futbolista que rinda tan bien desde el banquillo y que luego acepte ese rol, porque el rol de Correa es muy complicado para un jugador decirle, oye, vas a ser suplente, tienes que encima rendir desde el banquillo y luego pues tendrás alguna que otra oportunidad, que luego también es Correa. Ha habido veces que ha tenido esa oportunidad y no la ha aprovechado, pero hay otras veces que estaba rindiendo también bien desde el inicio y no tenía esa oportunidad por parte de Simeone. Y Simeone lo ha dicho muchas veces, que si ha sido injusto con un futbolista, ese jugador ha sido Correa, y me parece complicado sustituir a Correa, pero también entiendo que, oye, lleva muchos años aquí, que piense en un cambio de aires, aunque yo creo que Correa está para competir a un nivel más alto, con todo el respeto a la Liga Mexicana, a Turquía y demás, pero creo que está para jugar a un primer nivel en cualquier equipo o en un equipo importante de Europa, pero es su decisión. Seguro que también la oferta económica por parte de Tigres es altísima. En México los salarios y los sueldos son muy altos, así que seguiremos informando qué pasa con Correa. Y lo dicho por Dani, hay que también ver de dónde viene esta información, si no, no le daríamos tanta importancia. Es César Luis Merlo, confirmado por Mateo Moreto, confirmado por el periodista más cercano a la selección argentina como es Gastón Edul, y que seguramente los próximos días, próximas semanas, salga nueva información sobre Angelito. Lo que también seguro va a salir esta semana, quizás, bueno, tampoco es seguro porque, como decimos, se está jugando el Atleti mucho esta temporada y quizás se quieren guardar un poco la información de Griezmann, pero es posible que salga algo sobre Griezmann esta semana porque el otro día comentábamos la información de Mateo Moreto, otros medios que decían que, bueno, el equipo de hecho era que Griezmann iba a tener esta semana próxima, una reunión con el Atlético de Madrid que decidiría al 90% si se iba o se quedaba en el Atlético de Madrid Antoine Griezmann. Pues bien, el propio Giroud, que podría ser su próximo compañero en Los Ángeles FC, ha confirmado efectivamente que sí, que Griezmann va a tener pronto esa reunión con el Atlético de Madrid. En cuanto a Griezmann, pues también bastante parecido con Correa, claro, es que si se van los dos en el mismo mercado de verano, el Atlético de Madrid va a tener que buscar a alguien arriba, y eso es lo que comentaba de hecho Mateo Moreto en relevo, en un artículo de los suyos decía que el Atlético de Madrid tiene previstos los fichajes de el central y el mediocentro como quizás los prioritarios, aunque los objetivos de mercado son incluso más amplios, pero entre los puestos a cubrir también estaría un jugador que pueda suplir dignamente a Griezmann en el ataque en caso de que Griezmann confirme definitivamente en los próximos días su marcha a la MLS. Así que, imaginaos, se va Correa, se va Griezmann, que es bastante posible. El Atlético de Madrid tiene un agujero ahí, que ahora comentaremos posibles alternativas, pero que, bueno, yo creo que se va a decidir muy pronto, más pronto que tarde, y que quizás no es tan buena noticia saberlo ya con lo que se está jugando el Atlético de Madrid. Está claro que va a ser un año de muchos cambios. Hay jugadores que acaban contrato y que vamos a ver un Atleti muy nuevo de cara a la próxima temporada. En el caso de Correa, lo que dejabais por el chat, no va a jugar los próximos partidos por esa sanción, pero aún así está todo vivo, y creo que hay que tener también en cuenta que al final esto es un equipo y son noticias que no creo que vengan del todo bien. Y luego también lo de Griezmann, por eso cuanto antes se solucione yo creo que puede ser lo mejor, pero de nuevo, lo dicho, negociar con equipos a estas alturas a mí me parece algo que puede afectar al club, y que haya ese run también dentro de la afición. Y cuando son, pues eso, noticias o rumores, pues no pasa nada, pero en este caso lo estamos viendo. Giroud en este caso lo confirma, y que esa reunión se va a producir en los próximos días entre el Atlético de Madrid y Antoine Griezmann. En ella pues, se pondrán un poco la postura de cada uno. En las últimas semanas ha salido que, bueno, que igual también el Atlético de Madrid ha podido cambiar algo de opinión respecto a lo de Griezmann, porque siempre
el club lo ha dejado muy claro, está en las manos de Griezmann. Si Griezmann quiere seguir, esta es su casa. Si Griezmann se decide ir, el Atlético de Madrid no va a poner ni una sola traba, ni un solo problema a que Griezmann se vaya como agente libre seguramente o por una cantidad muy pequeña al destino que desee, que en todo caso parece ser que podría ser Los Ángeles FC. Y luego eso, sobre todo lo que aumenta esta noticia son las declaraciones de Giroud, que confirma esa reunión que se dará en los próximos días entre el Atlético de Madrid y Antoine Griezmann. Pero son dos piezas que sí, Griezmann está teniendo un tramo final de temporada realmente malo. Ojalá lo consiga revertir en lo que queda de liga y sobre todo pensando en ese partido de Copa de semifinales. Pero son dos jugadores muy importantes para Simeone y que habría que ver cómo lo puede sustituir el Atlético de Madrid. Encontrar a ese perfil por Correa que aporte los goles que marca Correa, lo que genera en las segundas partes, algo que para mi gusto y bajo mi punto de vista creo que es complicado, y luego Griezmann, que al final ha sido un estandarte y posiblemente el mejor jugador del equipo en las últimas temporadas, y ya serían dos futbolistas y otros dos jugadores que tendrían que llegar, que el Atlético de Madrid necesita también esa revolución de plantilla, pero puede ser un año de muchísimos cambios. De hecho, bueno, Mateo decía eso, que tendría que buscar el Atleti a un jugador que supla dignamente a Griezmann. Yo creo que si se van Correa y Griezmann, el Atleti tendrá que fichar a alguien muy bueno para la delantera. Y muchos ya están apuntando al nombre de Gyökeres. De hecho, creo que Rubén Uría en las últimas semanas hablaba de esta posibilidad. Lo traemos al canal porque la verdad es que la información de Florian Plettenberg, otra vez otra fuente muy fiable, procedente de Alemania, pues abre, creo, un poco las puertas a que, oye, por lo menos el Atlético de Madrid quizás pueda intentarlo por Gyökeres. Y es que el año pasado ya se hablaba mucho de una posible venta del Sporting de Portugal, una venta casi histórica, ¿no? Muy cara, se hablaban de 100 millones, 90 millones. Pues bien, Florian Plettenberg comenta que Gyökeres podría marcharse este verano del Sporting de Portugal por 60, 70 millones de euros como quizás máximo. Existe, parece, un acuerdo verbal entre el futbolista y el club portugués, para que esa sea la cifra para la que le dejen salir. Claro, esto quizás, como he dicho antes, es más especulación porque, bueno, todavía falta mucho, falta saber si Griezmann, Correa se van a ir, falta saber si el Atleti se va a reforzar ahí en la delantera, pero Gyökeres va a ser uno de los nombres, sin duda, otra vez más, del mercado en cuanto a delanteros. Y si puede salir por 60-70, es verdad que va a tener muchos pretendientes, pero quizás el Atlético de Madrid se plantea ahí. Hombre, creo que es un precio al que podría acceder el Atlético de Madrid. Me parece bajo directamente porque ya sabemos que Portugal, el Sporting de Portugal también, pero sobre todo el Benfica, mira qué traspasos ha hecho, pero bueno, el Sporting de Portugal acaba de vender a dos futbolistas al Chelsea por cerca de 80 millones entre los dos, que es un dinero muy alto. Y yo creo que ahora mismo es el delantero de moda. Es cierto que ha pegado un pequeño bajón goleador que ha coincidido con esas lesiones, pero ahora que ha vuelto sigue a su ritmo, y estamos hablando de un futbolista que sí, es la liga portuguesa, pero allí también, por ejemplo, estuvo Falcao y tenía esas cifras. Lleva como 50 goles entre club y selección. Es una auténtica barbaridad y registros que están al alcance de muy pocos jugadores. Que sí, lo volvemos a repetir, la liga portuguesa está un escalón por debajo, pero a mí me parecen números excelentes, y el que haya visto este año jugar a Gyökeres sabe de lo que estamos hablando, que en Champions esos números los ha conseguido mantener, y eso que el Sporting de Portugal empezó muy bien la fase de grupos gracias al rendimiento del sueco. Y 60-70 millones me parece una cifra baja para lo que suele vender Portugal, por el rendimiento que ha dado Gyökeres esta temporada y las anteriores, que no es este año que haya explotado. Las anteriores son con registros y con números muy altos, y por ese precio la puja va a ser muy complicada por él. Los sueldos que le van a ofrecer van a ser altísimos. Y aquí importante, lo hemos hablado cuando se ha especulado o hemos estado hablando de la posible salida de Griezmann. A nosotros nos da la sensación que si el Atleti decide, bueno, va a tener que sustituir a Griezmann si sale, si finalmente no sale, no, pero si lo hace, yo creo que iría por un delantero centro y no a por un jugador perfil Griezmann. Creo que el nuevo Griezmann ya está su sucesor dentro del club, que es Julián Álvarez. Julián Álvarez creo que ocuparía esa posición de Griezmann porque tiene características que comparten muy bien y creo que se podría adaptar genial, y acompañar a Julián a un delantero de confianza arriba y que pueda dar ese salto de calidad, porque Sorloth está haciendo muy buenos números,
A mí me parece que el rendimiento del banquillo es muy bueno, pero siempre le ha faltado un poco más al noruego y también que Simeone pueda tener dos nueves podría venir muy bien. Y a mí es la sensación que me da. Si finalmente se va Griezmann, el Atleti iría más a por un 9 que a por un sustituto del perfil de Antoine. Por cierto, que Florian Plettenberg descartaba al Nottingham Forest, que parece que se podría estar hablando de Nottingham Forest para Gyökeres, pues descartaba esta posibilidad, así que uno menos entre los clubes que pueden estar interesados, pero quizás ahí el Atleti pueda pujar por él en verano. Por quien sí seguro va a ir, porque ya lo han confiado muchísimos medios, muchísimos periodistas este verano, el Atleti es a por Alex Baena. Vamos a escuchar primero un extracto de la pizarra de Quintana en Radio Marca, donde Sergio Valentín, colaborador, tertuliano del programa, decía que él ve que se va a hacer lo de Baena por el Atlético de Madrid. Vamos a escucharlo. Una espinita, porque me encanta Alex Baena, me parece un futbolista descomunal, lleva la temporada pasada y lo que llevamos de esta a un nivel altísimo. Vamos, creo que la temporada que viene se va a marchar al Atlético de Madrid por lo que yo tengo entendido. Y ¿Esto es información? sí, por lo que yo tengo entendido, sí. ¿Está hecho ya? No te diría eso. No, pero me parece que se va a ir al Atlético de Madrid. Y me parece que es un futbolista que me da pena que partidos como este se vaya sin jugar ni un solo minuto. Entiendo que por la banda izquierda... Oye, decir esto así en Radio Marca, en la pizarra de Quintana tal cual, pues también es arriesgado porque, claro, es un fichaje que la verdad es que va a mover bastantes millones. A ver, también hay que decir que lo han dicho tantas personas, tantos periodistas y también bastante fiables, de que el objetivo número uno del Atleti es Alex Baena, que yo creo que el Atleti por lo menos va a intentarlo, veremos a ver si lo consigue o no. ¿Cuál es la última hora del posible fichaje de Baena por el Atlético de Madrid? Pues bien, en AS, Jesús Colino comentaba que el Atleti considera el fichaje de Baena como estratégico por calidad, proyección y también por sus características. Tiene un encaje ideal en el plan de juego de Simeone, en ese 4-4-2, sobre todo por la izquierda, aunque tampoco descartaría que, bueno, como media punta pudiera hacerlo muy bien en ese 4-4-2. Su cláusula de rescisión, ya lo sabemos, es de 60 millones de euros y para ejecutar su fichaje el Atleti va a tener que convencerle a él y al Villarreal, ya que también van a recibir propuestas muy suculentas de la Premier League, entre otros equipos importantes. De este modo, quizás no se paguen 60 millones de la cláusula, sino que su traspaso sería por encima de los 50 millones de euros, pero en el Atlético de Madrid están cada vez más convencidos de que Baena es el fichaje claro para el próximo verano. Ya en el verano pasado, de hecho, dice Jesús Colino que hablaron Villarreal y Atleti por él cuando se conversaba por Sorloz, y su partido ante el Atlético de Madrid, esta segunda vuelta en Liga, en el Metropolitano, reforzó este pensamiento de que Baena es el objetivo número uno para el Atlético de Madrid. Yo creo que desde hace mucho tiempo no se veía un fichaje tan claro. A mí me parece el perfil perfecto para el Atlético de Madrid. Como dices, puede jugar de enganche, pero creo que su posición ideal es como interior izquierdo. Es encima la posición más débil seguramente del Atlético de Madrid junto al lateral izquierdo. Esa banda izquierda creo que es donde está desangrándose en ciertos momentos el Atleti esta temporada. Alex Baena es perfecto, tiene todas las condiciones para brillar y que luego llegaría en una edad perfecta, con muchos años por delante, pero también para un rendimiento inmediato. Las temporadas que está haciendo en el Villarreal son descomunales, ya con ese paso en la selección española, y esa misma sensación es la que también nos estamos transmitiendo en las últimas semanas, en los últimos meses. Es sensación, ¿eh? No es información ni nada por el estilo, pero vemos eso, que lo de Alex Baena por el Atleti parece cantado y casi yo creo que ya todos empezamos a ver a Baena en junio o julio como jugador del Atlético de Madrid, que luego puede entrar un equipo de la Premier League y llevarse al jugador, pero también hay que decir que Alex Baena, cuando le han hablado del Atleti, siempre se ha dejado querer. Y algo importante también a comentar es que lo ha mencionado Dani, cuando el Atleti negoció para el traspaso de Sorloth, se habló de que se había incluido una opción preferencial por parte del Atlético de Madrid que podría estar en torno a los 50 millones de euros. Porque en el caso de Baena siempre se está comentando esos 60 millones, pero bueno, igual al haber realizado ese traspaso por Sorloth, el Atleti podría tener esa opción preferencial de 50 millones de euros, que va a ser un buen desembolso, pero lo hemos visto con Julián. Si quieres traer a un buen futbolista hay que pagar dinero, sin los rollos que ha tenido muchas veces el Atlético de Madrid con el tema representantes, porque aquí nos han colado a cada uno que telita, véase Joao, véase Lemar, pero si quieres un buen jugador y pagarlo por su rendimiento y no por negocios externos, hay que pagarlo, y es el tipo de futbolista que te va a dar el salto de calidad, que luego igual no acaba encajando, pero veo muy complicado fichar a Alex Baena
y que no acabe siendo un jugador vital para Simeone. Nos vemos al mediocampo, más al doble pivote, porque si el Atleti sigue con este 4-4-2, también quizás necesita un nuevo centrocampista. Y el último nombre que ha sonado de fuente fiable es Rodrigo Bentancur. Es Mateo Moreto, el periodista que lo ha comentado en relevo, ha dicho que uno de los futbolistas, de los tantos futbolistas por los que ha preguntado el Atlético de Madrid recientemente, es Bentancur, aunque aún no hay una negociación real entre el Tottenham y el Atlético de Madrid, porque aún es pronto. Sí, el Atleti ha tenido contactos para tantear un poco el terreno de cara a junio, así que un nuevo nombre que se suma a la posible lista de centrocampistas que pueda fichar el Atleti en verano es Rodrigo Bentancur, uruguayo del Tottenham, y ya digo, Mateo Muerto lo comenta, yo le daría bastante fiabilidad. Hombre, obviamente, y Mateo ya estamos viendo que esta misma temporada ha hablado muy poquito del Atlético de Madrid en el mercado de invierno, no dijo prácticamente nada y Mateo es yo creo que una de esas referencias cuando hablamos del tema de fichajes. Me parece un buen futbolista, Rodrigo Bentancur, creo que ha estado un poco mermado por el equipo en el que está, el Tottenham es un desastre, es un equipo que no acaba de rendir y aquí algo malo tendría que haber, es el tema de las lesiones. Sobre todo en el último año, Bentancur ha tenido muchas lesiones y esto también ha reducido su nivel. Pero sin lesiones, a mí me parece un jugador muy interesante, vital en Uruguay. Es el eje del centro del campo de la selección uruguaya. Luego, obviamente, está Valverde, que es un excelente futbolista, pero Bentancur es muy importante dentro de la selección uruguaya. Yo creo que también será el típico nombre que a uno le encante, a otro no le gusta absolutamente nada, pero creo que puede ser un buen jugador y lo que dice Mateo, que no hay nada, simplemente que el Atlético de Madrid se ha interesado en el jugador, ver un poco la disponibilidad del futbolista, lo que piensa el equipo de Londres y luego ya pues en verano se verá porque ya se han hablado de varios mediocentros porque la idea del Atleti es fichar dos mediocentros. Uno podría ser Alex Baena y luego otro más de cara a ser ese 5 que, que necesita tanto este equipo. Sí, quizás por perfil Bentancur podría pues encajar bastante bien en un Sí, doble puede pivote. jugar ahí. Ahí el uruguayo aportando músculo, aportando físico al centro del campo, que en muchos partidos también quizás ha hecho falta al Atlético de Madrid. Y claro, también hay que buscar un lateral izquierdo. Es que el Atlético de Madrid se tiene que poner mucho las pilas en el próximo mercado de verano. Y el nombre que quizás más está sonando estos últimos días, estas últimas semanas para ese lateral izquierdo es Álvaro Carreras, que yo creo que todos le recordamos de ese partidazo que hizo con el Benfica en Champions ante el Atlético de Madrid. Pues esta información llega de Portugal. Oyogo comenta que el Atleti sí está interesado en Álvaro Carreras. Hay total consenso incluso en la dirección deportiva del Atlético de Madrid y comentan que el club irá a por todas por él y que ni siquiera su cláusula de 50 millones de euros asustará al Atlético de Madrid. A mí esto último me parece un poco más complicado, que el Atleti pague 50 millones de euros por Álvaro Carreras, también viendo la posición, que por los laterales no se paga tanto, pero sí que es uno de los nombres que más ha sonado en las últimas semanas, en los últimos meses, como futurible lateral izquierdo del Atlético de Madrid, y creo que es otro que, pues la verdad es que sigue siendo joven. Es verdad que el United creo que tiene un porcentaje, una opción de recompra, pero yo creo que subiría bastante el nivel del lateral izquierdo del Atlético de Madrid, que creo que es otra de las posiciones a reforzar. Y no es solamente reforzar, es fichar a un jugador que venga a ser titular indiscutible en ese lateral izquierdo. Veremos qué pasa con Reinildo, porque las últimas semanas, en los últimos meses, hemos visto cómo Reinildo ha empezado a jugar más, se está convirtiendo en un jugador importante y esto hay que decirlo, acaba contrato. Al final de temporada y de la renovación no se ha hablado mucho, pero igual dentro del Atlético de Madrid puede cambiar esa opinión, pero está claro que necesitamos fichar un lateral izquierdo. Luego habrá que ver también qué ocurre con Javi Galán, ya sea Reinildo o Javi Galán, uno de los dos seguramente salga y vendrá ese lateral izquierdo que tiene que ser titular y creo que el perfil de Carreras podría encajar muy bien. Este año está siendo su año de irrupción en la élite con el Benfica y está rindiendo a un nivel extraordinario. El que haya visto a Carrera, sobre todo en la Champions League, ha visto que es un lateral izquierdo que nos puede recordar, si tiramos un poco, siempre solemos asemejar a los futbolistas con gente que ha pasado por el Atleti, tipo Felipe Luis, obviamente salvando las distancias, porque Felipe creo que nos va a costar ver otro lateral del nivel del brasileño, porque cómo defendía, cómo atacaba, pero sobre todo a la hora de atacar es un jugador que hace muy bien esas diagonales, entra muy bien por dentro, tiene muy buen pie y en este caso Carreras tiene
tan solo 22 años. Por eso que haya tantísimos equipos interesados en él. El precio puede ser elevado, pero lo dicho, el Atleti necesita como el comer un lateral izquierdo y Carreras parece ser que puede ser la opción número uno. Pero claro, si luego entra el tema económico, igual entra alguna opción algo más barata porque el Atleti, si el próximo año quiere dar ese salto de calidad, lo que tiene claro es que necesita hacer un gran desembolso porque ventas importantes a priori no creo que se den, porque los futbolistas que igual están destinados a salir, la mayoría acaban contrato y otros se irían por muy poco dinero. Sí, quizás puedes rascar ahí algo de los salarios, ¿no? Que se van a ahorrar, si salen jugadores importantes, bastantes salarios. Sí, mucho Así dinero. que ahí el Atleti quizás puede tener algo de margen. Por cierto, muchas gracias a Gaming Planet por esa raid. Bienvenidos a los que venís de su parte. Esta posición, la portería, quizás no es tan importante, porque Oblak está rindiendo otra vez a un gran nivel, pero creo que aquí el Atlético de Madrid se estaría guardando un poco las espaldas de cara a un futuro un poco más lejano, si Oblak todavía tiene cuerda en el Atlético de Madrid. Eso también otro nombre que comentaba Rubén Uría en las últimas semanas y confirma en Mundo Deportivo Ana Cordovilla. Dice que Joan García, portero del Español, gusta mucho al Atlético de Madrid para que sea el dueño de la portería cuando se vaya Jan Oblak. Va a tener mucha competencia. Si de verdad el Atlético quiere a Joan García, Arsenal, que estuvo a punto de hecho de irse al Arsenal al principio de la temporada, Barça, Real Madrid también siguen a este portero, que por cierto se va a enfrentar al Atlético de Madrid en el próximo partido de Liga, el próximo sábado, así que va a haber buena oportunidad para ver a Joan García, que si está ahí con Oblak, en torno a ser el mejor portero de la Liga, sin duda. Quizás muchos opinan que Joan García está rindiendo mejor porque está salvando él prácticamente solo al Español, y la verdad es que es otra de las oportunidades de mercado, porque creo que valdrá unos 25-30 millones por cláusula que podría aprovechar el Atlético de Madrid. Muy buen portero y que ya nos desesperó la ida. Aquí en el Metropolitano fue uno de los primeros partidos de esta temporada. Creo que empatamos, ya no sé si a 0 o a 1 contra el Español, A 0, pero bueno, creo. a 0, a lo que voy. Nos desesperó totalmente Joan García porque en ese momento estaba ahí cerca de irse para el Arsenal, justo después de ese partido reactivó ese interés el conjunto inglés y estuvo muy cerca de salir a la Premier. Finalmente se ha quedado en el Español y está siendo el máximo baluarte y el jugador que está manteniendo ahí al Español con la esperanza de seguir un año más en primera. Ojalá el próximo día no esté tan acertado. Y obviamente el Atlético de Madrid tiene que mirar de cara al futuro en la portería, porque Oblak habrá un día en el que, por desgracia, se tenga que ir. Pero me parece más complicado el tema de la portería por eso mismo, porque creo que el Atleti, como es normal, va a confiar de nuevo en Oblak, porque la temporada del esloveno es excelente. Se ha visto que en cuanto se ha puesto una defensa más ordenada, el rendimiento de Oblak está siendo altísimo y está a camino de conseguir ya su sexto Zamora, historia del fútbol español, lo que es Jan Oblak. Y claro, aquí un desembolso tan grande, con lo que estamos hablando, que se necesitan reforzar muchas posiciones, puede parecer más complicado. Oye, que si lo quieren hacer ese desembolso, bienvenido sea, pero también hay que ver que Joan García, fichar por el Atleti, salvo una salida que me parece que tendría que ser casi inexplicable de Jan Oblak, no creo que acepte un proyecto en el que va a ser, yo creo que suplente, porque sentar a Oblak sería, yo creo que misión imposible. Ahora en un ratito, por cierto, vamos a hablar un poco más de Oblak, porque ayer parece que se salió con Eslovenia de nuevo, ahora cuando repasemos a los internacionales, pero antes seguimos con otro nombre que quizás no tenemos tan visto, Luis Guillerme, extremo diestro del West Ham, pero bueno, también un nombre que es relacionado con el Atlético de Madrid, según Cough Offside, desde Inglaterra. El West Ham parece dispuesto a traspasar a Luis Guillerme, aunque exigen 30 millones de euros, no ha jugado prácticamente nada con el West Ham. Atlético de Madrid, Wolves, Crystal Palace, Flamengo, Nápoles y Shakhtar Donetsk estarían interesados, aunque ninguno de estos equipos va a estar dispuesto a pagar esos 30 millones de euros que pide el West Ham, y la idea de todos ellos sería quizás pedir una cesión con opción de compra. Esto lo dejamos más en un Suena más a rumor. representante. Sí, también es de estos típicos futbolistas que meten ahí al Atleti en la puja, pero bueno, también lo queremos comentar por si finalmente suena la flauta y sale Luis Guillerme rumbo al Atleti, pero parece de momento bastante lejano y lo comentamos casi más como rumor en este episodio del informativo colchonero. Lo que no es tan rumor es lo de Saúl, que bueno, la verdad es que el centrocampista
no está rindiendo tan bien como quizás el Sevilla se esperaba, aunque la temporada al principio sí que fue buena, pero ha bajado un poco el nivel. Digo que no está en rumor el tema de que no va a volver al Atlético de Madrid. No parece que vaya a volver al Atlético de Madrid, y es que ABC en estos últimos días publicaba toda la información sobre el contrato de Saúl, y es que fue una operación bastante extraña el año pasado, el verano pasado, porque parecía que iba a rescindir el contrato, luego finalmente se fue cedido y ABC ha dado más detalles. Saúl está cedido efectivamente en el Sevilla por 2 temporadas, que es la actual, que está jugando ya, y la siguiente, que es justo cuando termina contrato con el Atlético de Madrid hasta en 2026. El Sevilla paga unos 2 millones de euros netos de la ficha de Saúl, y existe, ojo a esto, una cláusula por la que tanto Saúl como el Sevilla pueden romper la cesión este verano, sobre todo por si a Saúl le llega una oferta irrechazable o por si el Sevilla no está contento con él o tiene otros planes. De momento, en el Sevilla, a pesar de que no está siendo una temporada soñada para Saúl, sí que están contentos con su rendimiento, entienden que puede dar más, pero sobre todo se valora su ascendencia en el vestuario con una plantilla joven, así que yo daría por descartado que Saúl vuelva a jugar con el Atlético de Madrid por eso, porque a pesar de tener esa cláusula de que pueden romper la cesión este verano, el Sevilla está contento, está cedido por 2 temporadas y cuando se termine la cesión ya habrá terminado contrato con el Atlético de Madrid, y es algo que creo que también había que aclarar por si algunos se habían olvidado de que Saúl seguía perteneciendo al Atlético de Madrid. Claro, es un poco las dudas que dejó esta operación en verano, que se iba cedido, no era una rescisión de contrato y el Atlético de Madrid ya se desvinculaba de Saúl, pero, como comenta esta información, está cedido por esta temporada y una más. Pero todo queda a expensas de si Saúl recibe una oferta muy buena, tendría esa opción de romper esa cesión y aceptar la oferta que le pueda llegar, y luego el Sevilla, que tiene también la última palabra. Si el Sevilla no está contento con su rendimiento, podría romper esa cesión y sería un problema tanto para Saúl, pero sobre todo para el Atlético de Madrid, que otra vez tendría que buscar una solución para que Saúl termine ese contrato con el Atlético de Madrid, una rescisión, porque cesión no creo que fuese posible, porque quedaría tan solo un año de contrato, y a ver qué ocurre, porque en el caso este del Sevilla se firmaron 2 temporadas, así que ojalá no haya problemas. Si finalmente el Sevilla decide continuar con Saúl y Saúl está contento allí, yo creo que podría ser la mejor solución para todos. Vamos ya con ese repaso de los internacionales que comentaba antes. Vamos a ir día por día porque han sido bastantes partidos. El jueves pasado, 20 de marzo, Reinildo jugó con Mozambique, en ese Mozambique 3, Uganda 1. Todo el partido lo jugó el mozambiqueño. Lenormand, antes del partido de ayer, ya jugó, como digo, el pasado jueves en ese Países Bajos 2, España 2. Jugó todo el partido. De hecho, hubo un pequeño susto porque le dieron un golpe en el tobillo, pero estuvo entrenando al margen algún que otro día, pero ya se recuperó. Y ya vimos que ayer, a pesar de el penalti que comete, que para mí no es penalti, creo que hace un buen partido Robin Lenormand ayer con España ante Países Bajos. Bueno, sí. También el jueves pasado Black jugó todo ese Eslovaquia 0, Eslovenia 0, aunque ahora comentaremos la exhibición que dio ayer en la vuelta de esa repesca de la Nations League. Ya el sábado 22 de marzo, por la madrugada, Jiménez, Molina, Julián Álvarez jugaron todo ese Uruguay 0, Argentina 1. Giuliano fue titular, además, jugó 68 minutos y Correa saltó al campo en el 86, así que hubo participación completa de los atléticos en ese Uruguay-Argentina. Sorloth marcó, ha sido el Atlético que ha marcado en este partido internacional con Noruega, marcó de cabeza a la salida de un córner y jugó además 63 minutos en ese Moldavia 0, Noruega 5. Y ya ayer, domingo 23 de marzo, lo que comentábamos, buen partido de Lenormand ante Países Bajos, en ese España 3, Países Bajos 3, a pesar de ese penalti que creo que no es, y lo de Oblak. Oblak ayer, Eslovenia llega a la prórroga contra Eslovaquia, 120 minutos se cascó ayer Oblak, ganó 1-0 en esa prórroga, y es que Oblak hizo, de las 6 paradas que hizo en todo el partido, 5 fueron dentro del área. En Eslovenia, vamos, si ya idolatraban a Oblak, ahora mismo está siendo el héroe nacional después de esa eliminatoria que le permite a Eslovenia pues seguir en esa Liga B de la Nations League. Así que nada, yo creo que ha sido un buen fin de semana de los internacionales, aunque todavía quedan partidos, queda un Brasil-Argentina, creo que Sorloth tiene que volver a jugar, Reinildo también, los únicos dos que ya pueden volver, aunque todavía no lo han hecho, ahora repasaremos porque han tenido día libre hoy, son Oblak y Lenormand, pero creo que buen parón internacional para los futbolistas del Atlético de Madrid. Precisamente, hemos comentado por encima ese Uruguay 0, Argentina 1. Después del partido hubo una imagen bastante llamativa entre Jiménez y Enzo Fernández. Ya hablamos el otro día de Enzo Fernández y de esas fotos, esos gestos, esas palabras que
hacen llamar la atención de que podría estar interesado en llegar al Atlético de Madrid y el Atleti estar interesado en ficharle. Pues bien, vemos aquí la captura de pantalla de Jiménez hablando con Enzo sonriendo y estar todos rodeados de futbolistas del Atlético de Madrid, sobre todo ahí Juliano también sonriendo. Ha llamado mucho la atención esta imagen y es que en el desmarque insisten en que Enzo Fernández gusta mucho a Simeone. Y ojo a esto porque dicen que el Atleti no descarta acercarse a los 80 millones que pide el Chelsea. Ya lo decíamos el otro día en la información del desmarque, el Chelsea podía pedir esos 80 millones. La verdad es que llegó hace algunas temporadas por más de 100 millones. Entendible que pidan esa cifra, la información de Fran Duarte en el desmarque. Yo no sé si el Atleti llegará a esos 80 millones, sobre todo cuando se está hablando de Baena, hemos hablado incluso de Gyökeres, pero que la opción está ahí, yo creo que también es factible. Bueno, eso ya se verá, pero lo que sí que podemos analizar son las imágenes. No hemos metido el vídeo por si acaso hay copyright y nos lo pueden tirar, pero si podéis verlo, fijaros también en la cara de Juliano. En cuanto va Jiménez a hablar con él, se le ilumina la cara a Juliano, saca esa sonrisa y creo que ya le estarán comiendo a Enzo la cabeza, ya que tenemos muchos representantes argentinos pues dentro del vestuario, al igual que hizo Juliano el año pasado con Julián, también aprovechó De Paul y compañía para convencer a Julián Álvarez, pues en este caso con Enzo puede ser parecido, porque da la sensación de que Enzo finalmente puede salir del Chelsea, lo único que las condiciones económicas pues complican un posible traspaso y en este caso Jiménez también aprovechó la circunstancia, aprovechó que jugaron juntos, bueno, uno contra el otro y ya seguramente que le dejó algún mensajito de que se venga para aquí. No, Jesús, no está sacada de contexto la foto, no le hemos echado a mala fe. El vídeo se ve a Jiménez susurrándole algo al oído a Enzo sonriendo, todos rodeados del Atlético de Madrid. Yo creo que se puede interpretar de muchas formas, pero no está ni mucho menos sacada de contexto la imagen. Es así. Simplemente es ver la cara de Juliano. Claro. Así que algo puede estar pasando y tampoco lo hemos hecho a mala fe, como dices. Después de este partido, de este Uruguay-Argentina, otro de los temas que se tocó, que tocó Julián Álvarez. Vale, Jesús, creía que lo estaba diciendo por nosotros. Vale. Sí, no, pero la imagen está ahí, se ve claramente cómo sonríen prácticamente todos después de que Jiménez hablara con Enzo Fernández. Como digo, después del partido, Julián Álvarez también comentó que creo que es la única persona que es justo el protagonista, que no habló nada del penalti de la semana pasada ante el Real Madrid, en ese derbi de Champions. Pues bien, vamos a escucharlo a Julián Álvarez y ahora comentamos. ¿Cuántas veces la volviste a ver? Nosotros la vimos 20.000 veces, no vemos que le pegás 2 veces. Sí, la vi 1000 veces, bueno, hay video por todos lados, la verdad que yo no lo siento porque bueno, si fueran 2 toques es mínimo el contacto y es muy difícil de percibir, pero nada, ya está ahora. Creo que la regla por ahí tiene que ser un poco más clara porque bueno, yo no intento sacar ninguna ventaja y por ahí el arquero cuando la ataja se vuelve a repetir cuando se adelanta y esto no es para sacar ninguna ventaja, sino es una pena lo que pasó. Se había dicho después de ese derbi que Julián en el vestuario, en el vestuario del Atleti, decía que él no nota en ningún momento que toque el balón con los 2 pies y aquí lo confirma en esa rueda de prensa posterior, en esa zona mixta posterior a ese Uruguay-Argentina, lo que todos sabíamos, que Julián no siente nada. También es importante lo que dice, es que esta regla me parece que hay que cambiarla ya, que la UEFA lo va a hacer, pero bueno, es lo que dice en el comunicado, pero claro, aquí ya el perjudicado es el Atlético de Madrid, que parece el mártir, ¿no? De esta regla que se puede cambiar, pero el Atleti pues ha salido el perjudicado. Claro, y lo que llevamos comentando semanas, que al final el Atlético de Madrid aquí no iba a sacar absolutamente nada. Si cambian la regla, pues muy bien, pero el Atlético de Madrid ya le ha servido para la eliminación de la Champions, algo que no tiene sentido, pero bueno, para que veamos un poco cómo están los medios españoles, que Julián tiene que ir a Argentina para que no se saquen de contexto esas palabras, porque sí, se habló de eso, de que Julián dentro del vestuario había dicho que en ningún momento contacta con el balón, pero ya aquí distintos medios, hay algunas imágenes de compañeros preguntando a Julián durante la tanda de penaltis y se ve respondiendo a Julián no lo sé, pero en ningún momento se sabe a qué está contestando, pero aquí dieron por hecho que estaba contestando a que no sabía si había tocado con los 2 pies y luego se transmitió que desde el vestuario Julián había hablado con todos sus compañeros, con el cuerpo técnico y había dicho que en ningún momento nota ese contacto y ya pudimos ver, en este caso, o escuchar ahora por su propia boca, que en ningún momento él siente que dé 2 veces al balón y luego lo de la ventaja. En todo caso, yo creo que sería una desventaja, porque si das al balón 2 veces de la forma
en la que toca el balón Julián, lo más posible es que el balón se te vaya arriba porque levantas el balón y puede salir a las nubes. Pero, lo dicho, en ningún momento está claro que toque el balón, y si lo toca, por la regla actual, tampoco se puede invalidar porque no desplaza el balón hasta el segundo contacto. Pero bueno, lo de siempre, lo que íbamos diciendo, y con los de siempre. Por cerrar un poco el tema de esa vuelta de octavos de Champions ante el Madrid, hay que decir que la Comisión de Disciplina de la UEFA va a multar al Atleti como consecuencia del expediente que le abrieron por el lanzamiento de objetos a los jugadores del Madrid tras el derbi de Champions, según informaba en Mundo Deportivo Ramón Fuentes. Claro, es que sí, hubo lanzamiento de objetos, pero hay que ver lo que hicieron los jugadores del Madrid. Aquí viene un poco recopilado todo, lo de Rudiger, Vinicius, Bellingham también, Rodrigo, lo de Ceballos incluso en el túnel de vestuarios. Y es que el Atlético de Madrid, según ha informado Rubén Uriale, le ha enviado un escrito y 4 vídeos a la UEFA por ese comportamiento y los gestos de los futbolistas del Real Madrid tras el derbi de Champions. Según Ramón Fuentes, según decía en esa noticia sobre esa posible multa al Atlético de Madrid por el lanzamiento de objetos, comentaba que sí, que la UEFA lo va a estudiar. Ahora, ya veremos a ver qué dice la UEFA o si dice algo. De hecho, he leído que incluso en Alemania están bastante en contra del gesto de Rudiger. Sí. Así que ha traído cola incluso en Alemania. Bueno, pues el Atlético se va a comer una sanción, eso está clarísimo, y también un poco viendo los antecedentes este año por parte de la UEFA. Y los jugadores del Real Madrid, pues también veremos, pero seguramente no sea absolutamente nada. Lo que comentas, varios medios en Alemania han criticado duramente esa imagen de Rudiger, incluso están pidiendo que no vaya convocado con la selección alemana. Y para que veamos la diferencia, aquí en España estaban alabando ciertos medios, estaban hablando de la victoria del Madrid, del carácter y demás, con la imagen de Rudiger. En vez de denunciar ese acto, ese gesto hacia la grada del Atlético de Madrid, pues ensalzan esa propia imagen de Rudiger. Bueno, el Atlético de Madrid hace bien en mandar estas imágenes, pero lo que es casi seguro que el Atlético de Madrid recibirá una sanción por el lanzamiento de objetos, y a ver qué pasa. Por ejemplo, el Real Madrid contra el City, por esos cánticos contra Guardiola, se cerró cierto sector del campo, más luego una multa económica, imagino que sea parecido. El Bayern creo que también va a ser sancionado por las bengalas, seguramente sea una multa económica, eso prácticamente seguro, y luego veremos si hay el cierre de alguna parte del estadio en la próxima edición de la Champions. Antes de continuar con más noticias, si os está gustando este informativo colchonero, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Nos centramos ya en el Atleti, en lo próximo que llega, que es el partido ante el Español. Ya el Atleti está preparando ese encuentro. Estamos viendo imagen del pasado viernes 21 de marzo, que fue antes de la que ha pasado de la sesión de hoy, el último entrenamiento. Y es que después de esta sesión del viernes hubo días libres. Este fin de semana lo tuvieron de vacaciones los futbolistas. En esta sesión del pasado viernes, Coque y Lemar estuvieron ausentes y, ojo, porque Pablo Barrios entrenó aparte con balón, pero por dosificación de cargas. No tiene nada Pablo Barrios, nada serio, ha sido dosificación de cargas y hubo bastante presencia de los juveniles, como vemos aquí en este vídeo de Mundo Deportivo. Ya hoy en el entrenamiento, ya digo que sábado y domingo lo han tenido libres los futbolistas del Atlético de Madrid. Coque, y esta es la noticia buena del día, del entrenamiento, Coque ya ha entrenado con el grupo, parece ya recuperado, ha entrenado con total normalidad, así que creo que ya se le espera pues al 100% de cara al partido del sábado ante el Español. No han estado de momento ningún internacional de los que se han ido con sus selecciones. Ya he dicho antes que Oblak y Lenormand pues sí que ya han terminado con España y con Eslovenia, pero han tenido hoy día libre. Y ojo porque Simeone ha estado ausente hoy, con permiso del club, pero ha estado ausente hoy el Cholo, así que bueno, sobre todo la buena noticia de que Coque ya regresa y creo va a estar disponible el sábado para el partido ante el Español, perdón. Pues muy buena noticia, porque ya hay gente que da por perdida la temporada. Yo no la doy por perdida, ni mucho menos. Obviamente la liga está muy complicada. Muy mal final tiene que hacer tanto el FC Barcelona como el Real Madrid, pero en la Copa del Rey el Atleti está más vivo que nunca, y creo que recuperar a Coque es una grandísima noticia. Pedíamos que ojalá se hubiese dado esa vuelta tanto para el partido de Champions frente al Real Madrid como para el partido de Copa, porque sobre todo en esa segunda parte el Atlético de Madrid en los dos partidos necesitaba ese control, perdía el centro del campo, necesitaba un jugador de más toque, como puede ser el caso de Rodrigo de Paul, y Coque igual no está para los 90 minutos, pero sí que está, como este año hemos visto, para jugar una buena media hora, y que luego no tiene otro perfil aparte de Coque y de Paul
que tengan la capacidad de mover al equipo en el centro del campo. Por eso se insistió tanto en la figura de fichar un centrocampista en el mercado de invierno, pero finalmente no se hizo, así que una buena noticia que vuelva al equipo Coque, pensando, como dice Dani, en el español, pero también en ese partido de vuelta de la Copa del Rey. Va a ser importante también, seguro, Pablo Barrios en este final de temporada. El otro día, en el anterior informativo colchero, bueno, escuchábamos las palabras de Santi Denia, seleccionador de la Sub-21 española, en la que, bueno, dejaba caer que no sabía muy bien si iba a ir con España al europeo de este verano o al Mundial de Clubes con el Atlético de Madrid. Pues bien, parece que se disipan las dudas, y es que en Marca Pablo Egea ha informado que Pablo Barrios se quedó fuera de esta convocatoria en este último parón con la Sub-21 porque Santi Denia está confeccionando el equipo que va a viajar al europeo y Barrios no lo hará, no va a ir al europeo con España, ya que parece que tiene con el Atlético de Madrid un compromiso de jugar el Mundial de Clubes. En la Federación Española no van a ponerle en la papeleta de decidir, así que todo parece indicar que la balanza se inclina a favor del Atleti, que Pablo Barrios va a poder jugar el Mundial de Clubes y deja a un lado España en ese europeo. Buena noticia para el Atlético de Madrid, y yo creo que era lo esperable. Al final es el club que le paga el sueldo a Barrios, y que luego es una competición que puede ser muy importante para el club económicamente. Son cifras altísimas las que puede conseguir el Atlético de Madrid en ese Mundial de Clubes, aparte de conseguir un título que puede ser importante, y en este caso obviamente puede ser una cita muy importante para un jugador ir a un europeo sub-21, pero no es una cita como puede ser una Eurocopa o un Mundial. Por eso no coincide, son de categorías inferiores, y lo esperable yo creo que es lo que se va a cumplir, que Barrios viaje con el Atleti. A él le dará cierta rabia porque vivir un europeo sub-21 tiene que ser muy bonito como futbolista, pero también creo que lo tiene que ser jugar este Mundial de Clubes con tu club. Vamos a hablar también un poco en este informativo de Rodrigo Riquelme, que parece también bastante desaparecido de los planes del Atlético de Madrid, pero que ahora mismo puede coger un poco de importancia para los próximos partidos, sobre todo teniendo en cuenta la sanción de Ángel Correa. Y es que en Mundo Deportivo Walter Zimmerman recopila un poco los datos de este 2025 de Riquelme. Y es que desde enero Riquelme solo ha jugado 23 minutos en toda la temporada, en todas las competiciones. Ya digo, desde enero, 9 minutos ante el Mallorca, 10 minutos ante el Getafe en Copa del Rey y 4 ante el Barça el otro día en Liga. Pero dice Walter Zimmerman que Riquelme va a tener más oportunidades en los próximos 4 partidos de sanción por la sanción de Correa. Ya en el entrenamiento del pasado miércoles 19 de marzo, trabajó como delantero. De hecho, entró el otro día ante el Barça en una posición similar a la que podría haber entrado Ángel Correa. Así que ya sabemos que Riquelme no está contando prácticamente nada, pero oye, va a tener la oportunidad por lo menos de mostrarse y oye, si lo hace bien, quizás puede tener más minutos aún de cara al final de temporada. Sí, obviamente menos es complicado. Pudo jugar el otro día un rato contra el Barça, no estuvo nada bien, pero bueno, es un futbolista que, lo dicho, no tiene esos minutos que al final te aportan cierto ritmo. Veremos qué pasa la próxima temporada con Riquelme. Yo creo que puede ser ya la definitiva en la que salga traspasado. Puede ocurrir lo mismo con Samulino, pero se le abre también esa puerta con la baja de Correa, jugando igual por delante de Sorloth, un poco en la segunda punta. Y también, ya hablando un poco de la plantilla en general, hay nueva actualización de Transfermarkt y el Atlético de Madrid sube, así que buena noticia. Sí, el Atlético de Madrid, que ha subido su valor de Transfer Market, el valor de plantilla, de 496,8 millones a 515,80. En cuanto a futbolistas, hay que decir que Riquelme, que hablábamos antes de él, ha sido una de las malas noticias de esta nueva valoración de Transfer Market, y es que ha bajado 4 millones de euros de valor, llega a los 18 millones en esta última actualización. Y por su parte, dos que suben son Julián Álvarez, sube 10 millones de valor de mercado, llega a los 90, y Giuliano sube 13 millones de euros, llega a los 25 millones. Giuliano, que poco a poco va subiendo como la espuma, y no me extrañaría que de aquí a unas temporadas sea uno de los mejores valorados del Atlético de Madrid. Sí, sin lugar a dudas, como siga a este ritmo, si su irrupción en primera división, bueno, ya estuvo el año pasado con el Alavés, mejor dicho, en la élite ha sido de este modo, a saber hasta dónde puede llegar Giuliano, así que buenas noticias, que suba el valor, mejor dicho, de la plantilla. Y ahora vamos a algo que cada año es más pronto, cada año es más caro y que ya empieza un poco a cansar, como es normal. La cuota de socios. Y es que si sois socios del Atlético de Madrid, os habrá llegado hoy un correo electrónico del club, pues ya invitándoos a pagar esta cuota de socios. Cada vez llega antes, de hecho, este año ha llegado un mes antes que el año pasado, esta cuota, y ha subido otra vez el precio. En la temporada 22-23 la cuota era de 60 y este año es de 72. Han subido 12 euros en tan solo 2 temporadas. 64 igual, ¿no? Sí,
Sí, o sea, ha subido, creo que en la 22-23 eran 60, luego subió un poco a los, sí, a los 64, como dices, ¿no? 64 por ahí. Y ya sí. ahora 72 este año. Han querido maquillarlo un poco el club, añadiendo 5 euros de bono de regalo en la tienda este año, pero es que han subido incluso para benjamines y alevines. Ha subido para ellos el precio de 34 a 36 euros. Me parece que cada año llega antes esta cuota, cada año vale más. Una cuota que de hecho antes no pagaban los abonados, solo pagaban los socios, creo, y los abonados, pues sí, pagaban su cuota de abonados, pero no tenían que pagar esta cuota de socios que cada año va a más. Y la verdad es que hay bastante indignación con razón en la afición del Atlético de Madrid, porque me parece que, bueno, ya se están subiendo un poco a la parra el club del Atlético de Madrid. La juvenil creo que se queda en 50 euros y es algo que, oye, ya aquí se están pasando el tema de que cada vez llega antes. El próximo año yo creo que va a llegar casi como regalo de Reyes. Queda mucho para que acabe la temporada. Insisten en la fecha del 1 de junio, pero bueno, creo que queda mucho por delante. También en ese mismo correo se habla de que ya en mayo se informará sobre la renovación de los abonos y aquí el tema que cada vez es más cara, pero ¿por qué el socio abonado tiene que pagar esta cuota? Es algo que no tiene ningún tipo de sentido, porque esto, bueno, cuando hubo la pandemia, obviamente el club no cobró el tema de los abonos y se dijo que era para mantener un poco la economía del club y parecía que iba a ser algo temporal, pero la pandemia está mucho más atrás y ahora el que es abonado tiene que pagar el abono y luego la cuota de abonado, que son dos cosas que se suman. A esto hay que añadir que también el abono cada año es más caro, porque una de las cosas que se prometió, que los abonos iban a ser mucho más baratos que en el Calderón, que iban a abaratar, y eso de momento no se está cumpliendo porque va subiendo. Cuando en mayo se publiquen el precio de los abonos, también informaremos de ello, pero cada año un poco más caro, sí, que suben el tema del bono de regalo, pero claro, el bono de regalo también seguramente acabéis dejando dinero en la tienda y yo es un poco más eso, que yo creo que ya ha pasado demasiado tiempo de la pandemia. Para el socio no abonado es normal, es la cuota a pagar por las ventajas que te da ser socio del Atleti, pero dentro de los socios abonados ya pagas tu abono y luego ahora esta cuota que cada vez es más cara, que ya está en 72 euros el precio adulto, que es una cifra a considerar, más luego cuál es el abono más barato del Atleti, igual son 300 algo. Y eso, que hay muy pocos a ese precio, así que ya, no sé, a ver si cambia de cara a la próxima temporada. La verdad es que el Atleti va a recibir bastante dinero de socios, de abonos y también de publicidad y de patrocinios. Y es que hoy ha tenido lugar un acto en el Metropolitano de un nuevo acuerdo con Mau San Miguel. Y es que ya sabéis que hace muchísimos años que Mau San Miguel patrocina al Atlético de Madrid. De hecho, creo que he leído que desde los años 50 es patrocinador del Atlético de Madrid. Pues bien, hoy ha tenido lugar este acto donde han oficializado que se amplía esta alianza hasta 2035. Fijaos, todos los años que va a estar Mau San Miguel ahí como patrocinador y de hecho va a ser el primer patrocinador oficial de la futura ciudad del deporte. Gilmarín, de hecho, ha hablado y ha dicho que, bueno, también Mau ha ayudado mucho al club en situaciones complicadas donde Gilmarín pidió un adelanto de la siguiente temporada de patrocinio y Mau ayudó. Así que bueno, también creo que es una bonita historia la que tiene Mau con el Atlético de Madrid. Yo creo que es una de las marcas que siempre asociamos con el Atlético de Madrid, Mau y Mau San Miguel, en general en todo su conjunto. En cuanto al Metropolitano, que ya hemos comentado que ha tenido lugar hoy este acto en el estadio, el Atlético de Madrid sigue aportando documentación para albergar la final de Champions en 2027. Ya hablábamos el otro día de la metedura de pata de Rafael Louzán. Claro, esta metedura de pata ha podido costarle caro al Atlético de Madrid, que quiere ser respetuoso al máximo con Bakú y con Azerbaiyán, que es la posibilidad de que sea el rival del Atlético de Madrid para albergar esta final de la Champions League en 2027. El Atleti parte con ventaja, sí, pero nadie en el club quiere lanzar las campanas al vuelo a pesar de esa imprudencia que ya he comentado de Rafael Louzán, según informa Enas Picu Díaz. Así que veremos a ver si finalmente o no el Atleti tiene esa final de Champions. Todo parece indicar que tiene ventaja, pero no hay que alzar la voz y el Atlético de Madrid trabaja de forma muy, muy silenciosa. Siguiendo con el Metropolitano, ha sido protagonista este último fin de semana porque ha tenido lugar ahí el Atlético de Madrid B 0, Betis Deportivo 0. Un partido que, de hecho, ya es récord en la historia del Atlético de Madrid porque es el récord de asistencia en un partido de la cantera. Son 12.898 espectadores los que estuvieron en el Metropolitano el otro día. Entre ellos, Diego y yo. Estuvimos en el partido el pasado sábado en ese 0-0. La verdad es que no fue el partido más entretenido del mundo. Yo creo que no salimos demasiado contentos con lo que vimos. Sí, con la experiencia de ir al Metropolitano a ver a los chavales. Pero la verdad es que, oye, algún golito no hubiera venido mal, la verdad.
o varios. La verdad que fue un partido muy, muy flojo. La gente que haya visto por primera vez al B esta temporada no se ha llevado muy buena impresión. Creo que estuvieron la mayoría muy por debajo de su nivel. El mejor creo que fue Esquivel, pero sí, fue un partido muy flojo. El Betis tampoco hizo un buen partido y fue un partido de esos duros. Encima el clima no acompañó, hacía un frío terrible en el Metropolitano, también con lluvia, pero bueno, una experiencia muy bonita para los jugadores y que, oye, que siguen ahí arriba, que igual las sensaciones no fueron muy buenas, pero el Atlético de Madrid es quinto, encima el Ibiza ha perdido, está a 5 o 6 puntos, que es el líder, el Ibiza de la categoría, y el Betis tampoco iba mal, que va a décimo, pero también está a 4 o 5 puntos de los play-off, así que a seguir y ojalá poder concretar ese ascenso a segunda división. Oye, quizás también en un futuro vuelven a repetir un partido del B en el Metropolitano y ojalá que sea un mejor partido porque ya decimos que no fue demasiado entretenido. Por cierto, jugador del Atlético de Madrid, Salim, que está cedido en el Cartagena, ha marcado su primer gol en segunda división en ese Deportivo de La Coruña 2, Cartagena 2, un buen gol, regatando al portero cuando le llega el balón. Así que, bueno, Salim se estrena, le damos la enhorabuena desde aquí porque, oye, si ya marca goles en segunda división, puede ser un buen futbolista importante. Imaginaos, si sube el Atleti B a segunda, pues ya tiene experiencia en esa categoría. Por cierto, y siguiendo con la cantera, noticia importante, y es que el Collado Villalba va a jugar a partir de ahora como local en Alcalá de Henares. Aquí vemos el comunicado que, bueno, publicaron en Twitter. Ya se ha comentado mucho esta temporada las desavenencias que hay con el ayuntamiento de Collado Villalba. Parece ser que al final se ha acabado esa situación y van a jugar por lo menos el próximo partido en Alcalá de Henares y yo creo que ya para el final de temporada. Lo que pasa es que no cuadra mucho, ¿no?, que el equipo se llame Collado Villalba y que jueguen en Alcalá de Henares. Yo creo que quizás para las próximas temporadas se puede ir llamando Atlético Madrid C, que era lo que parece que estaba previsto. Y bueno, también por cerrar con este fin de semana, el Atlético de Madrid femenino ganó su partido, quizás en uno de los mejores partidos de la temporada. Real Sociedad 0, Atlético de Madrid 2, los goles de Gio Garbellini y de Luani. Ya digo, muy buen partido del femenino. Por cierto, Gio Garbellini, que es una de las autoras de los goles, está entre las nominadas al Player of the Month de marzo de la Liga F, a jugadora del mes de toda la liga. Así que, oye, ojalá que lo gane. No sé si ya se ha salido el resultado a la hora en la que estamos grabando el vídeo, pero estaba nominada. Y nada, por cerrar ya con este informativo colchonero, vamos con una noticia, bueno, unas declaraciones de Jesús Gámez, exfutbolista del Atlético de Madrid, que han llamado bastante la atención, aunque a mí por lo menos no me sorprenden, porque conociendo a Simeone, la verdad es que, bueno, yo creo que muchos aquí, pues también entenderéis cómo es el Cholo. Dice Jesús Gámez en una entrevista para El Desmarque: los hábitos de Diego Pablo Simeone te influyen. Tiene una forma de trabajar muy particular, incluso en su vestimenta. Hay muchísimas historias. Durante la semifinal de la Champions League del Atleti contra el Bayern de Múnich en 2016, la ida se jugó en el Calderón y Oliver Kahn se sentó en el banquillo del Atleti a tomar un café. Cuando Simeone se enteró, perdón, lo interpretó como un mal presagio. Al salir a ver el partido, todo el banquillo olía a vinagre. Le pregunté al utillero y me dijo que era para ahuyentar la mala suerte o los malos espíritus. Lo mismo pasó en la vuelta en Múnich. Todo el vestuario olía a vinagre, ya que había funcionado en la ida, en ese 1-0 con gol de Saúl. La verdad es que, ya decimos, queremos muchísimo a Simeone, pero en estas cosas casi que es único, ¿no? Y que es muy, muy supersticioso. Ya veis esa anécdota de rociar el banquillo con vinagre para que se fuera el mal presagio del café de Oliver Kahn. Es el mejor en absolutamente todo. Yo creo que son cosas que casi son de genio y ya sabemos que Simeone es muy supersticioso. El miércoles que viene yo creo que compramos todos la papeleta que va a aparecer en chándal en el Metropolitano para ese partido de Copa, que es lo que ha funcionado y ya muchos jugadores lo han hablado, que Simeone con este tema lo lleva a rajatabla, así que yo creo que una buena anécdota para acabar este informativo colchonero, episodio 35, un informativo de nuevo muy largo porque ha habido muchas cosas que comentar, que si fichajes, actualidad y tal, pero bueno, para amenizar un poco este parón, que ya por fin vuelve el Atleti para un tramo de temporada que, oye, ojalá nos llevemos una buena alegría, sobre todo con la Copa del Rey. Yo creo que es una buena forma de terminar este episodio. Sí, como dices, episodio largo, pero oye, el último también fue así y la verdad es que os ha gustado bastante. Ha habido muchos likes, también mucha gente viéndolo. Os agradecemos a todos. También bastantes suscriptores nuevos, así que, oye, si tiene el mismo resultado, pues también un informativo bastante completo. Ya decimos, bueno, hemos comentado lo de Correa, lo de Baena, muchos nombres en general del mercado: Gyökeres, Enzo, el interés en Álvaro Carreras, Joan García y otros muchos temas, como la vuelta de Coque a los entrenamientos, el tema de la cuota de socios. Así que, nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, nos vemos en los próximos días con más vídeos por el canal
Igual hay otro informativo si salen cosas importantes antes de la previa contra el Español. El fin de estaremos con el análisis y nada, ya estará el Atleti de vuelta. Os agradecemos un montón que os hayáis pasado por el directo, también a los que nos escucháis en diferido y lo dicho, nos vemos en los próximos días. Por lo dicho, muchas gracias a todos y nada, para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este informativo colchonero, qué opináis de la posible salida de Correa, de la de Griezmann, de la posible llegada de Baena, de lo de Gyökeres y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.